Había sido un día agotador. Desde temprano, las reuniones interminables en el trabajo parecían no avanzar. Sentía el peso del cansancio en cada músculo de mi cuerpo, y el frío no ayudaba. Era uno de esos días en que el invierno comenzaba a anunciar su llegada con un viento helado que atravesaba cualquier abrigo. Salí de la oficina apurada, pensando únicamente en llegar a casa, calentarme con una taza de té y dormir temprano. Sin embargo, mi estómago tenía otros planes. Un rugido inesperado me recordó que había pasado toda la tarde sin comer. Solo algo rápido, pensé, mientras buscaba con la mirada algún lugar para comprar comida. Fue entonces cuando vi una pequeña lonchería al otro lado de la calle. Su letrero de luces parpadeaba ligeramente, y el aroma que salía por la puerta era tentador. Me acerqué y pedí un sándwich y un café para llevar. Pagando con manos un tanto temblorosas por el frío, agradecí al encargado y salí rápidamente. La noche era cada vez más oscura, y mi única intención era caminar lo más rápido posible hasta la estación de metro más cercana. Sujetaba el café en una mano y el sándwich en la otra, sin prestar demasiada atención a mi entorno. De repente, una voz infantil rompió el silencio de la calle. «No coma eso», escuché a lo lejos, como un grito que atravesó el aire frío y me dejó paralizada por un segundo. Pensé que quizás no había sido dirigido a mí, pero antes de que pudiera reaccionar, un niño pequeño apareció corriendo detrás de mí. «Por favor, señora, no coma eso», repetía con desesperación, jadeando como si hubiera estado corriendo una larga distancia. Me giré hacia él, completamente confundida. El niño tenía quizás 8 años, pero su rostro parecía mucho más maduro de lo que debería para alguien de su edad. Su ropa estaba sucia y desgastada, y su cabello alborotado apenas dejaba ver unos ojos grandes, llenos de miedo. «¿Qué pasa?», le pregunté, tratando de no sonar alarmada, aunque en el fondo algo en su tono me inquietaba profundamente. «¿Por qué no debería comer esto? ¿Está malo?». El niño negó con la cabeza de forma frenética, como si la sola idea de que no le creyera lo aterrorizara. «No es eso, no lo entiende», dijo entrecortadamente, con la voz temblorosa. Miraba a todos lados, como si temiera que alguien más estuviera escuchando nuestra conversación. «No entiendo qué», insistí, inclinándome ligeramente para estar más cerca de su altura. Su respiración seguía agitada, y supe que algo grave pasaba. «Por favor, explícamelo». Ellos ponen cosas en la comida», murmuró, casi inaudible. Sus palabras me desconcertaron por completo. «No debe comer eso. Por favor, confíe en mí». En ese momento, lo único que podía sentir era una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Quién era este niño? ¿Y por qué estaba tan seguro de lo que decía? Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez estaba inventando una historia porque tenía hambre y esperaba que le diera mi comida. Pero algo en su mirada, en la forma en que sus ojos parecían clavarme como si su vida dependiera de ello, me hizo dudar. «¿Quiénes son ellos?», le pregunté, pero el niño no respondió. En lugar de eso, volvió a mirar alrededor, como si estuviera buscando algo o alguien. «Por favor, señora. Solo, no coma eso. Es peligroso», dijo finalmente, con lágrimas empezando a rodar por sus mejillas sucias. Me quedé congelada en ese momento, sin saber qué hacer. Era solo un niño, pero su pánico parecía tan real, tan tangible, que hizo que mi corazón latiera con fuerza. ¿Qué podía haber detrás de sus palabras? Mi mente seguía girando con la extraña advertencia de aquel niño. Mientras el viento frío soplaba, su voz temblorosa y desesperada aún resonaba en mis oídos. «Ellos ponen cosas en la comida. Es peligroso». Algo dentro de mí me decía que no lo ignorara, aunque no podía evitar preguntarme si todo era fruto de una imaginación desbordada o de algo mucho más oscuro. El niño seguía parado frente a mí, con las lágrimas todavía marcando surcos en su rostro sucio. Decidí agacharme para estar más cerca de él, buscando calmarlo y, al mismo tiempo, entender qué estaba pasando. «Escúchame, pequeño», le dije con suavidad, «¿por qué dices que la comida es peligrosa? ¿Quiénes son ellos?». Él miró a su alrededor una vez más, como si estuviera asegurándose de que nadie nos observaba. Entonces, con voz baja, casi un susurro, me dijo: «Son los dueños. Los que manejan esos lugares. No son como usted, no son buenos. Ponen cosas para hacernos daño, para controlarnos.
sentí un nudo en el estómago. Sus palabras eran confusas, pero había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos grandes y asustados parecían estar llenos de una verdad que no podía decir del todo, que me hizo tomarlo en serio. ¿Qué tipo de cosas ponen?, insistí, aunque no sabía si realmente quería escuchar la respuesta. No lo sé exactamente, respondió, balbuceando. Pero no es normal. No es comida de verdad. Algunos amigos míos, ellos comieron, ya no están. Mi corazón se apretó al escuchar eso. ¿Qué quieres decir con que ya no están?, le pregunté, tratando de mantener la calma. El niño bajó la mirada, sus manos pequeñas y sucias temblaban ligeramente mientras jugaba con los dobladillos desgastados de su camiseta. Se los llevaron, dijo al fin, con un tono tan bajo que apenas pude escucharlo. Primero los enfermaron, luego vinieron por ellos. Nunca los volví a ver. Su relato me dejó helada. Quería pensar que era solo una historia de un niño asustado, pero la convicción en su voz me hacía imposible descartar lo que decía tan fácilmente. ¿Quiénes vinieron por ellos? ¿Cómo sabes eso?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Los hombres con los trajes oscuros, respondió, apretando los puños. Parecen policías, pero no lo son. Ellos trabajan para los dueños. Una mezcla de incredulidad y temor se apoderó de mí. Parte de mí quería detener esta conversación, alejarme y seguir mi camino como si nada hubiera pasado. Pero la otra parte, la que veía a este niño parado frente a mí con tanto miedo, me decía que no podía ignorarlo. ¿Y tú?, le pregunté, tratando de entender más. ¿Por qué no te han hecho nada a ti? El niño levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. ¿Por qué corro? Porque nunca acepto su comida, nunca. Siempre nos dicen que no lo hagamos. ¿Quién te lo dice?, pregunté, sintiéndome cada vez más atrapada en esta historia que se volvía más y más inquietante. Otros niños como yo. Los que viven en la calle. Sabemos que no podemos confiar en ciertos lugares, en ciertas personas. Pero algunos no escuchan, y luego, desaparecen. En ese momento, me di cuenta de lo pequeño y vulnerable que era este niño. Su vida en las calles no solo lo había expuesto a los peligros del frío y el hambre, sino a algo mucho más oscuro, algo que apenas podía comprender. ¿Tienes un lugar a donde ir?, le pregunté, sintiendo un peso creciente en mi pecho. El niño negó con la cabeza. No. Duermo donde puedo. A veces con otros niños, pero siempre estoy atento. No confío en nadie. Su respuesta me rompió el corazón. Antes de que pudiera decir algo más, el niño miró nuevamente a mi alrededor. Por favor, no diga nada. Si se enteran de que estoy hablando con usted, pueden venir por mí también. Está bien, le dije, tratando de calmarlo. No voy a decir nada. Pero quiero ayudarte, ¿cómo puedo hacerlo? Él no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran de miedo, sino de algo parecido al alivio. El niño permanecía frente a mí, con su rostro lleno de angustia, mientras mis manos sostenían el sándwich que había comprado minutos antes. Algo en su mirada me hizo dudar. La razón me decía que no había forma de que su historia fuera cierta, pero mi instinto, ese pequeño y persistente presentimiento en el fondo de mi mente, gritaba que debía escucharle. Miré el sándwich, luego al niño, y sin pensarlo mucho, caminé hacia una papelera cercana y lo arrojé dentro. La expresión de alivio en su rostro fue inmediata. Gracias, susurró, casi inaudible, como si esa palabra le costara más esfuerzo que cualquier otra cosa. Su pequeño cuerpo se relajó ligeramente, pero sus ojos seguían observando a su alrededor, con un temor que parecía imposible de calmar. ¿Cómo te llamas?, le pregunté, tratando de acercarme un poco más a él, de ganarme su confianza. Emilio, respondió después de un largo silencio. Emilio, soy Teresa, ¿te gustaría comer algo diferente? Algo que no sea de esos lugares que mencionaste, le propuse, intentando encontrar una forma de ayudarlo y, al mismo tiempo, entender más de su situación. Sus ojos me estudiaron con cautela, como si intentara decidir si podía confiar en mí. Finalmente, asintió. Está bien. Pero no de aquí. Mejor de un lugar donde podamos verlo cocinar. Su respuesta me sorprendió. A pesar de su corta edad, parecía tener una desconfianza profundamente arraigada.
lo guié hacia un pequeño café que estaba al otro lado de la calle. Allí, las ventanas amplias dejaban ver la cocina, y los olores cálidos de comida casera se escapaban hacia la acera, prometiendo un refugio del frío. Mientras entrábamos, Emilio se pegó a mi costado, con las manos escondidas en los bolsillos de su sudadera desgastada. ¿De verdad puedo comer aquí?, preguntó en voz baja, como si aún no creyera del todo que esto estaba sucediendo. Claro que sí, Emilio. Elige lo que quieras del menú, le respondí con una sonrisa, intentando transmitirle algo de tranquilidad. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, donde él podía observar a los cocineros trabajar detrás del mostrador. El mesero se acercó, y mientras pedía un plato de sopa y un pan para Emilio, él se quedó mirando fijamente el menú, aunque parecía no saber leerlo. Gracias, murmuró cuando el mesero se retiró. Mientras esperábamos, Emilio comenzó a hablar, casi como si necesitara llenar el silencio. Hay más niños como yo, ¿sabe? En las calles. Algunos son más pequeños. Nos cuidamos entre nosotros, pero a veces no podemos proteger a todos. Hay gente que quiere hacernos daño. ¿Quién es, Emilio?, le pregunté suavemente, aunque ya sabía cuál sería su respuesta. Los mismos de los trajes oscuros, dijo, su voz apenas un susurro. Ellos siempre están buscando a los que no tienen a dónde ir. A los que nadie extrañaría. Por eso, siempre tenemos que estar atentos. Nunca aceptar comida o regalos de desconocidos. Pero algunos no escuchan, lo escuchaba en silencio, dejando que sus palabras se desgranaran como pedazos de una historia rota. Algo en su tono era tan sincero que me resultaba difícil no creerle, aunque una parte de mí seguía intentando racionalizarlo. ¿Y por qué nunca te han llevado a ti?, le pregunté con curiosidad. Emilio me miró con seriedad, como si mi pregunta no necesitara explicación. Porque no confío en nadie. Y porque corro rápido. No pude evitar sentir una punzada de tristeza al escuchar eso. La vida había obligado a este niño a desconfiar de todo y de todos, privándolo de cualquier sentido de seguridad. Cuando el mesero llegó con su sopa, Emilio prácticamente se abalanzó sobre el plato, pero no sin antes inspeccionarlo con cuidado. Sus movimientos eran rápidos pero metódicos, como si estuviera asegurándose de que no había nada extraño en la comida. Lo observé en silencio, incapaz de apartar la vista de su pequeño cuerpo que parecía acostumbrado a la escasez y al hambre. ¿Y dónde duermes, Emilio?, me atreví a preguntar mientras él sorbía la sopa con avidez. En cualquier lugar donde no me puedan encontrar, respondió entre bocados. A veces, detrás de los edificios, otras veces en estaciones de tren. Pero siempre en lugares donde no haya mucha gente. ¿No tienes a nadie, familia, amigos, alguien que te cuide? Tenía a mi hermano mayor, pero ya no está. Se lo llevaron hace meses, dijo con la voz temblorosa. Desde entonces, estoy solo. Su respuesta me dejó sin palabras. Sentí un peso enorme en el pecho, una mezcla de impotencia y rabia por la injusticia que estaba viviendo. Quería decirle que todo estaría bien, pero algo me decía que Emilio había oído esas palabras demasiadas veces antes, y que ya no les creía. Mientras Emilio devoraba su plato de sopa, no pude evitar notar cómo sus ojos seguían rondando el ambiente. Miraba a las personas que entraban y salían, a los empleados del café, incluso a los autos que pasaban por la ventana. Su cuerpo, pequeño y frágil, parecía en constante estado de alerta. Era como si no pudiera permitirse el lujo de relajarse, ni siquiera por un momento. Emilio, ¿estás bien?, le pregunté en voz baja, intentando no sobresaltarlo. Sí, pero no debemos quedarnos mucho tiempo aquí, respondió rápidamente, apenas levantando la vista de su comida. ¿Por qué no?, insistí, apoyando los codos en la mesa y tratando de captar su mirada. No es seguro. Ellos tienen ojos en todas partes, murmuró, inclinándose hacia mí como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. La paranoia que mostraba era desconcertante, pero su sinceridad era innegable. Decidí no presionarlo por el momento y dejé que terminara de comer. Sin embargo, mientras esperaba, no podía ignorar la creciente sensación de que había mucho más detrás de sus palabras de lo que parecía. Cuando terminó su sopa, me incliné hacia él y traté de abordarlo de nuevo. Emilio, antes mencionaste que algunos niños desaparecieron, ¿qué pasó con ellos? El niño dejó la cuchara a un lado y cruzó los brazos sobre la mesa, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas.
se los llevaron. Algunos eran mis amigos. Otros, ni siquiera sabía sus nombres. Pero todos desaparecieron después de aceptar comida o regalos de ciertas personas, o de trabajar para ellos. ¿Trabajar?, pregunté, sorprendida. Sí. Algunos de los niños mayores trabajaban limpiando o entregando cosas para los restaurantes. Decían que era fácil ganar un poco de dinero, pero después, nunca volvíamos a verlos. Mis pensamientos comenzaron a dar vueltas. ¿Podría haber algo de verdad en todo esto? ¿Y si realmente había algo oscuro sucediendo en la zona? Decidí que necesitaba saber más. ¿Recuerdas qué restaurantes eran, dónde trabajaban tus amigos? Emilio dudó por un momento, pero finalmente asintió. Uno de ellos era donde compraste ese sándwich. Otros están cerca del mercado. Todos son lugares donde a veces nos dan comida gratis, pero no siempre. Solo cuando quieren algo de nosotros. Su respuesta me dejó helada. Recordé el establecimiento donde había comprado mi comida, un lugar pequeño y aparentemente inofensivo. ¿Cómo podría estar relacionado con algo tan siniestro? Pero Emilio parecía absolutamente convencido. En un intento por obtener más información, llamé al mesero del café. Disculpe, ¿ha oído algo extraño sobre algunos restaurantes de la zona, rumores o algo fuera de lo común? El mesero, un hombre joven y amable, pareció sorprendido por mi pregunta. ¿Algo extraño? Bueno, no sé si sea cierto, pero he oído que algunos restaurantes evitan a los niños de la calle, pero luego, de la nada, los invitan a trabajar. A veces, ni siquiera vuelven. Pero son solo rumores. Nadie habla mucho de eso. Mis sospechas comenzaron a crecer. Miré a Emilio, que escuchaba la conversación en silencio, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. ¿Alguien más sabe sobre esto?, le pregunté al mesero, intentando parecer casual. El joven se encogió de hombros. No lo sé. Hay muchas historias en esta ciudad, pero nadie hace nada. La gente tiene miedo, o simplemente prefiere no involucrarse. Esa respuesta me enfureció. ¿Cómo era posible que algo así pudiera suceder a plena vista y que nadie hiciera nada al respecto? ¿Qué quiere decir con que nadie hace nada?, insistí, tratando de mantener la calma. El mesero miró a Emilio por un momento y luego bajó la voz. Mire, señora, yo no sé nada. Pero si yo fuera usted, tendría cuidado. No se meta con esas cosas. El ambiente en el café parecía haberse vuelto más pesado de repente. Emilio me tomó de la mano y susurró, tenemos que irnos. Salimos del café rápidamente, y Emilio me guió por calles estrechas y oscuras, evitando las avenidas principales. Mientras caminábamos, sentí como su miedo comenzaba a contagiarme. Las palabras del mesero resonaban en mi cabeza, tenga cuidado. No se meta con esas cosas. Finalmente, Emilio se detuvo y me miró fijamente. No deberías haber preguntado eso. Ahora saben que estamos hablando de ellos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré a mi alrededor, esperando ver algo fuera de lo común, pero todo parecía normal, por ahora. Cuando salimos del café, el aire nocturno se sentía más denso, como si algo invisible nos estuviera acechando. Emilio se mantenía pegado a mí, aferrando mi mano con una fuerza que no esperaba de alguien tan pequeño. Sus ojos seguían escaneando cada rincón de la calle, cada sombra y cada movimiento. Algo en su actitud hizo que mi propia ansiedad comenzara a crecer. De repente, un automóvil negro con vidrios oscuros pasó lentamente junto a nosotros. Emilio lo vio primero y, antes de que yo pudiera reaccionar, apretó mi mano con fuerza y susurró, ellos saben. ¿Quién es? ¿De qué hablas, Emilio?, pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. Ellos. Los hombres que toman a los niños. Están aquí, dijo con un tono de voz tan bajo que apenas lo escuché. Mi instinto me decía que debíamos alejarnos de allí lo antes posible, así que lo guié rápidamente por una calle lateral, esperando que el auto no nos siguiera. Vamos a la policía, le dije, aunque Emilio sacudió la cabeza frenéticamente. No, no podemos ir ahí, insistió, tirando de mi brazo para que no avanzara. ¿Por qué no? Es el lugar más seguro. Podrán ayudarnos, respondí, tratando de razonar con él, pero Emilio parecía aún más asustado.
no ayudan. Algunos trabajan para ellos, dijo, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Mis pasos vacilaron. ¿Cómo podía un niño de apenas 8 años decir algo tan grave con tanta convicción? Pero no veía otra opción. Si lo que él decía era cierto, la situación era mucho más grande y peligrosa de lo que podía manejar sola. Finalmente, lo convencí de ir a la delegación, asegurándole que estaría a su lado. Cuando llegamos, el lugar estaba relativamente vacío, con solo un par de oficiales en la recepción. Emilio se escondió detrás de mí, aferrándose a mi abrigo mientras me acercaba al mostrador. Buenas noches. Necesito reportar algo extraño que está sucediendo en la zona, comencé, tratando de sonar tranquila. El oficial detrás del mostrador levantó la vista, y su expresión cambió de inmediato al ver a Emilio. «¿Es usted de nuevo?», dijo, con un tono de exasperación que me tomó por sorpresa. «¿Qué quiere decir con de nuevo?», pregunté, sintiendo que mi nerviosismo aumentaba. «El niño ya ha venido aquí antes con historias similares. Siempre dice lo mismo, que lo persiguen, que toman a los niños. Pero nunca presenta pruebas», explicó el oficial, cruzando los brazos como si la conversación ya estuviera terminada. «Y si tiene razón, ¿no deberían investigarlo?», insistí, sin poder creer la indiferencia en su tono. «Señora, hemos revisado los lugares que menciona. No hay evidencia de nada ilegal. Este niño tiene mucha imaginación, eso es todo», respondió con frialdad. Emilio, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló, aunque su voz era apenas un susurro: «No quieren que investigues porque ellos también están involucrados». El oficial frunció el ceño y se inclinó hacia nosotros. «Escúchame bien, niño. Ya hemos tenido suficiente de tus mentiras. No causes más problemas». Sentí que el ambiente en la delegación se volvía hostil. A pesar de mi deseo de confiar en las autoridades, algo en la reacción del oficial me hizo dudar. La forma en que miraba a Emilio, como si quisiera que nos fuéramos lo antes posible, era inquietante. «Gracias por su tiempo», dije finalmente, tomando a Emilio de la mano y saliendo rápidamente. Cuando estábamos fuera, Emilio me miró con lágrimas en los ojos. «Te lo dije. Ellos no ayudan». Quería decirle que todo estaría bien, que encontraríamos una manera de solucionar esto, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Por primera vez, realmente no sabía qué hacer. Mientras caminábamos por la calle desierta, otro auto negro pasó lentamente, y Emilio me jaló hacia un callejón oscuro. «Tenemos que escondernos», dijo con urgencia. Nos quedamos en silencio, pegados a la pared mientras el auto se detenía a unos metros de distancia. Podía escuchar el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Las luces del auto se apagaron, pero nadie salió. «Tenemos que irnos», susurró Emilio, y antes de que pudiera responder, me jaló para seguir corriendo por las calles oscuras. En ese momento, entendí que lo que estaba sucediendo era mucho más serio de lo que podía haber imaginado. No sabía si alguna vez encontraríamos respuestas, pero estaba segura de una cosa: Emilio no estaba mintiendo.